Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué los cubanos en masa abandonan la isla? Para responder esta pregunta, primero vamos a partir del concepto socrático de que todo es política, expresado en La República, el libro de Platón. Después investigaremos si de verdad Cuba es un país pobre, veremos datos muy interesantes y cortos, para tampoco el video no se basa en estadísticas meramente, muy interesantes de los recursos naturales de Cuba. Después, ¿qué recursos naturales tiene Cuba en comparación con países desarrollados y países importantes del planeta? Después pasaremos un poco viendo a modo de experimento social e histórico cómo se desempeñó Cuba con políticas diferentes. En este caso analizaremos, con poquitos datos también, cómo le iba a Cuba en el periodo republicano 1902-1959, en el cual tenía un sistema político-económico diferente. Y para terminar, veremos qué ha logrado la migración cubana en otros países por arriba igual y los recursos sociales, los recursos humanos de la isla, que tan inteligente o no son los cubanos. Pues todo eso lo veremos en este video. Quédate hasta el final que te va a encantar. Bien, en cuanto a recursos naturales, Cuba es el sexto productor mundial de níquel. La mina de Moa es una de las minas más importantes a cielo abierto del planeta, una de las minas que más mineral contiene. Tenemos las minas de cobre de Santiago de Cuba, en las cuales las piedras de cobre se pueden recoger a flor de tierra en el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Tenemos las minas de hierro en Camagüey. Tenemos abundantes recursos hídricos. Cuba está llena de ríos y lagos por todas partes. Recursos forestales, un montón también. Tenemos el 25% de la superficie es boscosa, o sea, aquí también tenemos recursos de maderas muy importantes. Recursos pesqueros, al ser una isla, tenemos magnesio, manganeso, tenemos petróleo, tenemos acceso a los pozos petrolíferos de la cuenca del Golfo de México, así como en el territorio insular. Y como dato curioso, te diré que Cuba tiene más recursos naturales que Japón. Japón solo supera a Cuba en recursos boscosos e hídricos. Sin contar que Japón participó en la Segunda Guerra Mundial y fue totalmente devastado. Ahora vayamos a lo que te prometí, un pequeño experimento social, un pequeño experimento histórico, a ver cómo Cuba con estos recursos se desempeñaba bajo un sistema diferente, como si fuese una realidad alternativa. ¿Cómo se desempeñó Cuba con sistemas diferentes, tanto económicos como políticos? Pues bueno, aquí tenemos el periodo republicano de 1902 al 1959, en el cual te daré 2 o 3 datos nada más para que veas el nivel que tenía Cuba. En el 1925 Cuba exportaba más de 14.000 toneladas de carne de res. Era el principal productor de carne y el principal abastecedor de carne de todo el Caribe y Centroamérica. En azúcar, Cuba era el número 1 en producción azucarera mundial, sobrepasando a la India y a Brasil. Más del 30% del azúcar que se consumía en todo el planeta Tierra era azúcar cubana. Él tenía el tercer PIB per cápita más grande de Iberoamérica, que no es poca cosa. Recibió migración de todas partes del mundo, principalmente de España y de Europa en general, donde había un centro gigantesco al lado de lo que actualmente es la lanchita de Regla, la parada lanchita de Regla que va hacia La Habana, llamado Tiscornia. Tenía, y este dato es muy importante, el tercer lugar en alfabetismo de Iberoamérica, solo superado por Chile y Argentina. Después de 59 se instauró un régimen. Este es un régimen que va en contra de la naturaleza humana al negar los impulsos, los deseos humanos
tan básicos como querer prosperar. Y negar estos impulsos, negar que tú y tu familia quieran prosperar, es negar lo mismo que nos hace seres humanos. Ya decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, en el cual expresa la importancia del comercio y de la producción, que si individualmente cada persona y cada familia se hace productiva, tiene la oportunidad de ser productiva, pues si llega a una sociedad mejor, es la mano invisible del mercado. Cada persona encuentra su nicho y produce, encuentra en qué puede ser buena y produce. Pero este régimen te lo niega, este régimen te impone la pobreza absoluta, te impone un sacrificio abstracto en el cual al final nunca se aclara para qué hay que sacrificarse, para qué hay que luchar, te impone una lucha, una guerra, una batalla cultural, ideológica por todos lados, un estado de guerra perpetuo, un estado de escasez artificial, porque como hemos visto en este video, aquí hay recursos naturales, aquí hay recursos humanos. Como método de control usa el hambre, porque el marxismo no es más que método de control social más bestia y más refinado que jamás ha existido en toda la historia de la humanidad. Se leía en las obras completas de Lenin la famosa frase: con hambre no se puede pensar. Y es real, con hambre no se puede pensar, con escasez no se puede pensar. En modo supervivencia, uno no se puede desarrollar. En modo supervivencia no hay expansión del individuo, y donde la vida no se expande, pasando ahora por la voluntad de poder de Nietzsche, donde la vida no se expande, la vida perece, que esa es la voluntad de poder. La vida siempre está en constante expansión, porque si deja de expandirse perece, muere. Entonces este es un sistema de muerte, por eso socialismo o muerte no es un lema, son las opciones que te dan. Y el socialismo es para ellos su enriquecimiento, sus familias, porque ellos sí están muy bien, ellos sí viajan, no hay un ejemplo de sacrificio de parte de la cúpula castrista dirigente. Y en mi opinión, lo que hace que los cubanos vayan, y ya lo veremos más adelante, una forma más bonita explicada por Platón en la República y muy fácil de entender, pero básicamente es la política que ejerce sobre el individuo que no se pueda desarrollar. Es imposible total ningún tipo de desarrollo con estas personas aquí. Es básicamente, como decía un amigo, en el 59 salió y se lo robaron todo. Del bloqueo ya hablaremos más adelante, que no es ningún bloqueo. Veremos específicamente de qué va. Todos estos logros pararon. Solo podemos hablar de fusilamientos, crisis y éxodos. Mucho éxodo. Entonces veremos, es que las personas en Cuba dejaron de pensar, dejaron de ser productivas de repente de la noche a la mañana. Para responder a esto, ahora veremos los lugares que más recibieron migración. Concretamente pondré los ejemplos más conocidos, que es Florida, y un ejemplo que no se recuerda tanto, que es Las Vegas. Casualmente, cayendo Cuba, Florida se convirtió en lo que era antiguamente La Habana, la capital de Centroamérica, y Las Vegas se convirtió en lo que es hoy. Es como si apagaran Cuba para encender Florida y Las Vegas. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Es el famoso embargo o bloqueo, del cual ya sacaremos un video, así que te pido que te suscribas al canal y que estés atento a nuestras publicaciones. Por ahora simplemente descartaré el bloqueo diciendo que Cuba tiene comercio con todo el planeta Tierra, incluso con Estados Unidos. Y ahí están los datos que ya te sacaré en un próximo video. Para responder a esto, volveremos al texto clásico de politología por excelencia de planeta, que es la República de Platón, en el cual Sócrates argumentaba que la política no se limita a la esfera pública o a la actividad de los gobernantes, sino que abarca todos los aspectos de la vida. Según Sócrates, la política es la búsqueda del bien común y la justicia. Por ende, se sobreentiende que si un régimen tiránico como el que tenemos en Cuba
no es efectivo, no tiene una política efectiva, el bien común se convierte en el bien personal, en el bien privado, y la justicia se convierte en injusticia. Esto implica que todos los aspectos de la vida, incluyendo la filosofía, la educación, la economía, la sociedad, están relacionados directamente con la política. A una política errónea, pues ahí tienes desastres mayúsculos. Según la conclusión de esta pequeña investigación, que no tomó poco trabajo de nuestro equipo, tenemos un filósofo aquí que es muy prolífero, somos unos cuantos en este equipo. Todo esto simplemente se basa en el robo a partir de 59, que se dejó de producir, los números estos tan bonitos dejaron de ser bonitos, simplemente dejaron de existir, teniendo recursos naturales, más recursos naturales que el propio Japón, siendo un país rico en cuanto a inteligencia, en cuanto a cultura, porque somos occidentales, somos hispanos, siendo un país con personas preparadas que se han sabido valer. De hecho, Miami está construida sobre las lágrimas del exilio de Cuba. La Joya está construido, el oasis de Las Vegas está dado por las lágrimas del exilio de Cuba, por el dolor de nosotros los cubanos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué pudimos levantar esos dos lugares y no podemos levantar nuestra propia isla, nuestro propio país, nuestra propia casa? No hay que ir muy lejos, los textos clásicos lo indican. El problema de Cuba es político. Todas las personas que se van de Cuba, ya respondiendo a la pregunta que nos hicimos al inicio del video, se van por un problema político. El que te diga que es un problema económico, o no tiene grandes conocimientos, o simplemente tiene miedo de decir la verdad. La política lo abarca todo. Todo, absolutamente todo es política, y eso lo dice el primer texto de politología de la historia de la humanidad, y el más profundo, que marcó las pautas de todo. Muchas gracias por ver el video.